La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador. La segunda sala de la Corte otorgó un amparo a 6 empresas al considerar que la reforma aprobada en el 2021 vulnera las reglas del mercado eléctrico. Sin embargo, no sería el único revés que reciba de parte del presidente López Obrador, ya que los ministros y una ministra de la Corte alistan proyectos en contra de los decretos aprobados por Morena en aquel llamado Viernes Negro que sucedió en abril del año pasado. Todo esto ha motivado al presidente López Obrador a criticar a la Corte, al Poder Judicial, y va a mandar una iniciativa para renovarlo completamente. La va a anunciar este próximo 5 de febrero, el próximo lunes, este llamado Plan C para cambiar el Poder Judicial completamente. Le vamos a tener todo el detalle de lo que significa este revés a la ley de la industria eléctrica, que tiene que ver con la electricidad que se va a las industrias, a las empresas para producir, y también parte de esta, la de los hogares, que de esa se encarga más la Comisión Federal de Electricidad, pero es un asunto de electricidad, de la energía eléctrica, y que después se va a los ámbitos de la pelea entre poderes, entre el Ejecutivo, que encabeza el presidente López Obrador, y el Judicial, que encabeza la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, que es Norma Piña, que usted sabe cómo se llevan ellos dos. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional diversas normas de la reforma a la ley de la industria eléctrica. La segunda sala del máximo tribunal otorgó un amparo a 6 empresas por considerar que la medida viola las reglas de generación y mercado eléctrico mayoristas, además de que transgrede los principios de competencia y libre concurrencia, mismos que prevé la Constitución Política de México. Desde el 2013, que fue cuando se hicieron las modificaciones al sector eléctrico, a todo el sector energético, pero hablando en particular del sector eléctrico, fue esta reforma que hizo Enrique Peña Nieto y que además tuvo el consenso de los partidos políticos en aquel entonces. La segunda sala de la Corte consideró que esta ley presentada por el presidente López Obrador, o esta reforma a la ley del 2013 de Peña Nieto, no atiende al criterio de eficiencia, sino que prioriza a los generadores del Estado, en este caso a la Comisión Federal de Electricidad, y además lo hace pues de forma discriminando a la iniciativa privada que ha invertido también recursos para generar la energía eléctrica. También declaró la segunda sala inconstitucional que la CFE obtenga contratos de cobertura sin participar en licitaciones, como sí lo tienen que hacer las empresas privadas. La Corte precisó que fortalecer a las empresas del Estado no es razón suficiente para desconocer el marco constitucional y que a la CFE se le debe considerar como un competidor más en el mercado eléctrico. Sin embargo, la votación tuvo contrariedades debido a que se dio un empate con 2 votos a favor de invalidar la reforma o de declararla inconstitucional, la del presidente López Obrador. Votaron en favor de esto Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, mientras que del otro lado, Yasmín Esquivel y Lenia Batres sufragaron en contra. Sabemos que ellas dos pues, son muy cercanas al gobierno del presidente López Obrador, o a la 4T, como se le conoce. Además, el ministro Javier Lainez se excusó de la votación, lo que provocó que Pérez Dayán rompiera el empate en su calidad de presidente de la sala al utilizar el llamado voto de calidad que contempla el artículo 56 de la Ley de Amparo para estos casos y que faculta al presidente de la sala a emitir el voto de quien no participó. Así que bueno, decisión cerrada, pero finalmente se admitió este amparo, se declaró inconstitucional. No es necesariamente el último recurso que tiene el gobierno para hacer frente a esto, pero sí es un gran avance para quienes presentaron amparos y acciones de inconstitucionalidad en contra de esta ley del presidente López Obrador. Y por ciertas unas semanas, la secretaria
la Secretaría de Energía había solicitado impedir a los ministros Pérez Dayán y Luis María Aguilar votar sobre este tema al argumentar que ambos juzgadores son integrantes del Instituto Mexicano del Amparo, el cual impulsó los juicios contra la ley de la industria eléctrica, lo que ponía en duda su imparcialidad. Sin embargo, la Corte resolvió como improcedente esta petición que hizo la Secretaría de Energía. Sin embargo, el revés que recibió el presidente ayer de la Suprema Corte de Justicia y que al rato, le aseguro, y aquí se lo vamos a tener, si nos da tiempo, porque si lo dice de aquí hasta las 9 el presidente, seguro va a haber reacciones de Palacio Nacional. Pero este asunto no va a ser el único. Los ministros del máximo tribunal alistan por lo menos 4 proyectos de resoluciones para acciones de inconstitucionalidad, es decir, para darles marcha atrás o echar por tierra las reformas que se mandaron del Ejecutivo a la Cámara de Diputados y que pasaron fast track en ese viernes negro en el Congreso de la República, en el Congreso Federal, y están listados por lo menos para el mes de abril 4 proyectos que invalidan prácticamente todas las reformas que se pasaron fast track, le decía, sin el cuidado legislativo que deberían de tener en el Congreso mexicano el Viernes Negro, que fue en abril del año pasado, y entonces se va a poner esto al rojo vivo, porque imagínense, le van a echar atrás reformas que tienen que ver con el ejército, con el tema del Tren Maya y la participación que tiene el ejército en este proyecto. Van a echar atrás esta posibilidad de que el ejército mexicano sea el administrador y operador de aeropuertos, como el caso de Tulum y algunos otros, o de una aerolínea como Mexicana de Aviación, en fin. Todo esto lo pretenden echar atrás en abril de este año los ministros de la Corte. Aquí le presento más detalle. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya prepara la anulación de reformas del presidente López Obrador que fueron aprobadas vía fast track el 28 de abril del 2023 durante el llamado Viernes Negro. Los ministros podrían armar 2 bloques, los de oposición y los alineados a la llamada Cuarta Transformación. Por parte de los opositores, Alberto Pérez Dayán es el encargado del expediente relacionado con las modificaciones a las leyes de servicio ferroviario y de vías generales de comunicación. Juan Luis González Alcántara tiene en sus manos la acción de inconstitucionalidad referente al decreto por el que se busca hacer más rígido el control de fentanilo. Margarita Ríos Farjat y Jorge Pardo Rebolledo tienen los expedientes relacionados con los cambios a la Ley General de Bienes Nacionales o el decreto de la Ley Minera, y el segundo con las reformas en materia de créditos de vivienda para los burócratas. A ellos podrían sumarse Norma Piña, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez y Javier Lainez, con quienes ya han hecho equipo. Del otro lado está Loreto Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, fieles al proyecto de la 4T. Sin embargo, no podrían hacer mucho, ya que no cuentan con mayoría para poder revertir la decisión de sus compañeros. Las otras reformas que podrían correr riesgo son las leyes de aeropuerto y aviación civil, la militarización del espacio aéreo, la extinción del INSABI, así como la creación del IMSS Bienestar, la nueva ley del CONACYT, la extinción de Financiera Rural, la readscripción de unidades de la Secretaría de la Función Pública y compactación de Contralorías, así como las asignaciones ferroviarias indefinidas a militares. Cabe recordar que por aprobar leyes en fast track, la Suprema Corte ya había anulado el llamado Plan B de la reforma electoral. Debido a esta decisión, López Obrador ha llamado desde entonces a los ciudadanos a votar este año por el Plan C. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y fue ayer precisamente cuando el presidente López Obrador arremetió de nuevo en contra del Poder Judicial. Advirtió a los jueces y magistrados que no deben sentirse intocables, pues cree que es necesaria la reforma al Poder Judicial. Se prevé que se presente este paquete de iniciativas el próximo 5 de febrero, después que sean enviadas a la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar cómo lo dijo ayer el presidente. Que no sientan los jueces, los magistrados, los ministros, que son intocables. Ya se acabó el tiempo en que no se podía tocar al intocable y ya no hay relaciones de complicidad con nadie, porque si esto no se limpia, pues no vamos a tener una sociedad mejor, que ese debe ser el objetivo, y no por nosotros. Ya nosotros vamos, como siempre lo digo, de salida, ya podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. El asunto es, a ver, ¿qué futuro para los que vienen detrás? Y a propósito del paquete de reformas que llegará a la Cámara de Diputados, el presidente aprovechó para reconocerle al PRI
querer apoyar algunas de ellas, como la reforma de pensiones, así lo dijo. Ah, qué bueno, qué bueno. Hasta las piedras cambian de modo de parecer. No. Es que no se puede vivir tanto tiempo en el error. Uno de los primeros capítulos de la pugna entre el Poder Judicial y el presidente López Obrador y toda la 4T, pues se dio ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este fallo en contra de la reforma que hizo a la ley de la industria eléctrica el presidente y que pues va a sacar chispas. Hoy seguramente le decía en su mañanera, va a irse en contra de los ministros que votaron en favor de declarar inconstitucional o de admitir este amparo de los empresarios privados a esta contrarreforma, porque es la contrarreforma de la reforma estructural, constitucional que hizo Enrique Peña Nieto a todo el sector energético, particularmente en este caso que hablamos de la industria eléctrica. Es un asunto que va al fondo también de las necesidades que tiene México de generación de energía eléctrica, de inversión extranjera, ahora que se habla tanto del nearshoring, no solo pues para atraer esa inversión, sino para que esas inversiones, esas industrias que llegan al país tengan la capacidad de producir en México y tengan al alcance todos los recursos, las materias primas que requieren, como el caso del agua, el caso del gas, el caso de la energía eléctrica. Los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, de las cámaras de la iniciativa privada, se han quejado de eso, de que no hay la energía eléctrica disponible para que puedan invertir, para que se puedan abrir nuevas fábricas, plantas de producción, líneas de producción, en fin, todo lo que sabemos que requiere una gran industria para producir en nuestro país. Se han quejado de eso, del gas natural, del agua también, que son, digamos, como los tres grandes problemas que tiene hoy una empresa para poder instalarse en México y para poder aprovechar esta tendencia del nearshoring. Es decir, sí es un tema que va más a fondo, que tiene que ver con la inversión, con el crecimiento económico, con la generación de empleos. No es solo un asunto de pleito entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, porque además el Poder Judicial se está ciñendo a la Constitución, a las leyes. El presidente López Obrador, cuando manda estas iniciativas que las aprueba el Congreso Fast Track, sin meterse a los detalles, sin cabildearlas, ¿qué es lo que se hace en la política? Se logran consensos, se hacen cabildeos para sacar reformas, como lo hizo Peña Nieto en el 2013, ya después fue un desastre de la mitad de su sexenio de la segunda mitad de su sexenio hacia adelante, pero finalmente hubo un consenso político. En este caso no hubo nada de eso y lo que hubo pues fue una imposición prácticamente de Morena con sus partidos aliados para sacar esta y otras reformas y que esta de la ley de la industria eléctrica mucho antes que lo del Viernes Negro de abril del año pasado, pero finalmente tampoco se tuvo el cuidado, le decía, en términos constitucionales, de revisar qué sí, qué no, qué se podía ajustar, si había abusos de las empresas, de las sociedades, de los productores de energía, en fin. No se quiso entrar al detalle, se quiso llegar con la aplanadora y bueno, pues las consecuencias son estas, ¿no? Que reciben los amparos, los ministros de la Corte los revisan y toman sus decisiones, como ayer declara inconstitucional esta reforma. En fin, ya le decía, vendrán otras más en abril, que esas sí tienen que ver con el Viernes Negro de abril del año pasado, y seguramente también vendrán muchos otros reveses, ¿eh? Le decían otros temas que tienen que ver con la ley minera, con la ley de carreteras, la ley del ISSSTE, con el tema de la Guardia Nacional, con asuntos del Ejército metiéndose en negocios de industrias como la de aeropuertos, de aerolíneas, el Tren Maya, en fin. Para abril, de pronóstico reservado lo que pueda suceder de aquí a abril, que están listados para votarse y discutirse estos proyectos de declaración de inconstitucionalidad de algunas leyes. Ya lo veremos.